Bueno, hoy toca el turno del método de ordenamiento externo. ¿Qué diferencia tiene con el método, con los métodos de ordenamiento interno? Pues es técnicamente lo mismo, solo que en el método de ordenamiento externo lo que hace es que nos crea los arreglos o nos crea números dentro de archivos que nosotros mandamos a crear. Bueno, ¿qué es lo que hacemos primero? Declaramos fuera del método main variables, la variable arreglo, el número de elementos que queremos que estén dentro de ese arreglo, la posición y auxiliar. Estas dos variables las utilizaremos más adelante, igual que el arreglo y el número de elementos. El file writer y el print writer sirven para poder crear los archivos. Estos son los archivos que vamos a crear. Los creamos como tipo vector o como tipo arreglo para poder así almacenar dentro de ellos el número de elementos, que en este caso son 20 en cada uno. Declaramos lo que es el archivo. Este archivo nos servirá más adelante, igual que las demás variables. En el método main mandamos lo que hacemos es crear los archivos y les ponemos el nombre. En este caso es 1, 2, 3, 4 y 5. Pero aquí lo que hace es que el archivo mandamos a llamar un método que es el que nos crea el archivo. Aquí mandamos imprimir todos los archivos para que al momento de imprimirlos en la consola salgan los números ingresados. Y estos son los métodos que mandamos a llamar dentro del método main, que ya los veremos. El primer método. Este método nos sirve para generar números aleatorios, que es lo mismo que en los anteriores que ya vimos. Este método es el método de inserción. Este nos sirve para poder acomodar lo que es el arreglo. Y aquí es donde utilizamos la variable de posición y la variable auxiliar. Después sigue el método AC con el que mandamos a llamar para poder crear los archivos. Este lo declaramos como tipo entero, como un vector de tipo entero. Entonces aquí nos crea el archivo, nos genera los números aleatorios y después de generarlos los acomoda. Aquí escribimos dentro del archivo y mandamos a llamar a escribir. Esto en caso de que no exista nada. En caso de que exista, lo único que hace es que dentro de ese archivo vuelve a generar otra vez y los acomoda. Después sigue el método de unión. ¿Este para qué sirve? Sirve para que al momento de tener ya todos los archivos creados, los vamos a ir juntando de dos en dos. Entonces nos va a crear aquí está el primer arreglo, el segundo arreglo que viene siendo el archivo 1 y 2. Lo que hace es que lo guarda en un archivo, que en este caso se llama unión. Y aquí se almacena el 1 y el 2 y lo vuelve a hacer para que así se junte el 3 y el 4. Y el archivo 5, ese es un punto y aparte porque para ese necesitamos otro método. Aquí lo que hace es que después de que ya los juntó, ahora los ordena. Lo que ya tenemos en el archivo 1 y 2 y 3 y 4. Ordena esas dos conjunciones. Y mandamos a llamar primero o imprimimos el arreglo desordenado ya junto y el arreglo ordenado. Luego viene lo que es pasar ahora sí el archivo 5 a la unión. ¿Qué es lo que hacemos? Ya teniendo los otros, ya teniendo cada uno junto, cuando ya los juntamos todos, mandamos a llamar el archivo 5 para que se junte con todos los demás archivos. Y por último está este método, que es lo llamé número final. ¿Qué es lo que hace? Este nos crea un archivo nuevo que viene siendo el archivo 6. Y este sirve para almacenar todos los archivos en uno solo, ya acomodados.
Bueno, después de verlo, ahora sí lo corremos. Solo que tarda un momento. Y ahora sí. Aquí nos genera en dónde se guardó o en dónde se guardó la dirección en donde se guardaron cada archivo. Entonces aquí está el archivo 1 con todos los 20 números, archivo 2 con los 20 y así cada uno de los archivos. Y ahora sí, la unión. Une primero el 1 y el 2, pero aquí están desordenados y luego ordenados. Aquí es el mismo caso, es el archivo 3 y 4. Está primero desordenado y luego ordenado. Y aquí es donde ya están todos los 5 archivos juntos. En total serían 100 números en un solo archivo. Primero los muestra desordenados y al final ordenados. Y por último nos imprime en dónde está el archivo final.